3, 2, 1. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Enigma Sonoro. El día de hoy los invitamos a quedarse en este programa porque tenemos un tema muy especial. Petición de uno de nuestros seguidores y bueno, pues el día de hoy vamos a platicar sobre el misterio del tema que envuelve a qué hay más allá, qué hay más allá de la muerte, qué hay después de la vida o como quiera que se quieran plantear esta pregunta. Para ello, permítanme presentar a mi amigo y coanfitrión, César Lugo, quien nos va a acompañar en este episodio, pues para ir desentrañando estos misterios desde también el punto de vista científico. Gracias, estimado compañero Julio El Nahual Martínez, por presentarme. Sí, efectivamente, en este podcast les vamos a dar la respuesta, mejor dicho, Julio les va a dar la respuesta a ese gran enigma que ha perdurado a través de los tiempos y que hoy, en exclusiva, en Enigma Sonoro, les vamos a responder. ¿Hay vida después de la muerte? Julio, por favor. Pues mira que es un tema bien interesante. A mí me gustaría comenzar con una experiencia, una anécdota que, bueno, no pretendo convencer a nadie ni decir que esto sea una demostración de algo. Simple y sencillamente es una experiencia, pero la experiencia se me hace interesante, digna de análisis. Y vaya, tú sabes que, bueno, comparto con todos en este episodio mi salud de repente ha sido muy vulnerable y he enfrentado pues algunos procesos dentro del hospital bastante difíciles por algunos episodios de enfermedad. En uno de ellos, donde me vi realmente grave, ocurrió que pues tuve técnicamente un infarto. Y durante el tiempo que duré inconsciente, yo tuve una experiencia con una especie de sueño lúcido, ¿sabes? Era de repente la sensación de tener cierta tranquilidad y bueno, uno de mis personajes favoritos es Pita Amor. De hecho, he participado como productor y apoyando también, promoviendo el trabajo de Leti Pedrajo, que tiene una obra excepcional sobre este gran personaje, que es una poetisa mexicana. Y a mí se me hace una persona, un personaje alucinante, fascinante, y me gusta mucho su poesía, ¿no? Vivo involucrado mucho con su poesía. Esa, Y en esa es, obra, esa obra genial, perdón que te interrumpa, pero sí, a mí me dejó marcado que me invitaste, que fuimos a ver al Teatro de la Ciudad. sí, Al también salir, una, al salir me entrevistaron y di mi opinión de qué había sido la obra, pero la verdad creo que me quedé corto. Fue una obra maravillosa, estuvo genial. Leticia, me hice fan de ella ahí instantáneo, ya después me tocó verla en otra obra. Pero sí, se la recomiendo si algún día tienen la oportunidad de ver el trabajo de esa señora, más si es en esa obra de teatro en particular que a mí me parece inolvidable, se los recomiendo. sí, es una puesta en escena, digo, para ya de una vez damos la información completa. Es una obra en escena que se llama Pita en cuatro tiempos, actuada magistralmente por Leticia Pedrajo, y hay dos versiones en vivo en YouTube para los que quieran ahí echarle un ojo. Una es justamente esa épica función de 100 representaciones en el Teatro de la Ciudad y otra en el Bar El Vicio. Y bueno, este personaje pues evidentemente me dice mucho a mí, ¿verdad? Por su poesía, por lo descarnado que puede ser la manera en la que escribe. Y en ese momento en el que yo tuve este sueño lúcido, recuerdo haberme entrevistado con ella, ¿no? Y recuerdo que fue una sensación de mucha tranquilidad, pero también de mucha alegría de mi parte,
porque pues es uno de mis personajes favoritos, ¿no? La posibilidad de estar con ella, de sentarme en una sala y de tener algunas conversaciones profundas, pues un poco sobre lo que yo estaba sintiendo en este momento. Y pues ya te imaginarás, ¿no? Y lo recuerdo, los destellos que tengo, pues hablamos sobre la vida, sobre la muerte, sobre el perdón, sobre el arrepentimiento, pero imagínate lo que es hablar de eso, pues con un personajazo. Y recuerdo que en el último instante, antes de que saliera yo de este momento, de esta alucinación, si quieren así llamarlo, ella empezó a recitar un poema muy similar a la estructura con la que ella escribía los suyos, recitándomelo a mí, un poema que hablaba sobre mí, que me estaba haciendo en ese momento, y lo único que alcanzo a recordar es que la última frase era Julio de los infiernos, así como se expresaba la gran Tita. Algo te conocería. Y en ese momento, pues bueno, ahí termina mi fantasía, mi alucinación. Y bueno, desperté después. Los doctores dijeron que había tenido pues unas complicaciones durante el procedimiento y pues bueno, fue una experiencia, digámoslo así, una experiencia cercana a la muerte. Con esto lo que quiero decir es que tal vez, y solo tal vez, una de las conclusiones que he sacado después de mucho tiempo y de mucho investigar y de contar esta experiencia, de lo que me han compartido amigos, etcétera, ha sido que nuestro cerebro es una máquina tan impresionante y maravillosa que nos dé el lujo de que cuando esté en un momento en el que siente que ya todo va a colapsar o apagarse, nos regala una especie de reel, un bucle, un instante, un momento, una película, que puede ser fantasía, realidad, lo que sea, para que te apagues y te despidas de esta existencia con esa última actividad en tu cerebro, con ese último instante, con ese regalo. Y pienso, porque de verdad fue una experiencia que me marcó mucho, porque fue muy, muy vívida, por decirlo así, pienso que de pronto, pues tal vez ahí radique todo el misterio de la muerte. A lo mejor es posible que tal vez después no haya nada, pero que en el último instante, antes de apagarnos, pues tal vez nos den este regalo, ¿no? Y por ejemplo, yo que estaba fascinado con este personaje, pues como que un regalo de mi inconsciente fue, ¿sabes qué? Ahí date la oportunidad de estar con uno de tus personajes favoritos. A lo mejor otros verán a Buda, otros verán a Dios, otros verán a lo mejor su gloria o lo que han construido como la idea de la gloria, el paraíso, o tal vez también muchos ahí vean su infierno, ¿verdad? Tal vez sea importante esta experiencia. Yo no he tenido una experiencia como la tuya, pero sí he tenido sueños vívidos, sobre todo en estado febril, y los recuerdo muy bien. No fueron para nada agradables. Mi pregunta para ti en este momento sería si has tenido sueños lúcidos anteriormente. Sí, y si por supuesto. en caso de ser positiva tu respuesta, si tienen alguna similaridad con la experiencia que tuviste en ese momento. Fíjate que no, o sea, sí he tenido sueños muy lúcidos, he tenido, por ejemplo, cuidado cuando sueñen que se avienten a la alberca porque corren peligro. Pero, la realidad es que no sé si sea incluso un proceso ahorita de adaptación de mi cerebro y de mi interpretación, porque pues estaba en una crisis de salud y en un estado complicado. Yo lo tengo como muy significativo, como muy diferente, por la sensación de tranquilidad, ¿sabes? Porque no pasaba de repente, digo, hablando de los sueños, uno tiene la conciencia de que está soñando, ¿no? Incluso también cuando tienes pesadillas, pues sabes, hay una parte de ti que sabe que es un sueño. Y esto no, esto era como haberlo vivido de verdad, ¿no? Incluso el tema del poema, pues era una métrica asombrosa, muy al estilo de Pita.
y en mi cabeza la recuerdo muy coherente y maravillosa y que estaba hecha para mí, ¿sabes? Entonces, fue una experiencia muy grata y pues la verdad es que, te digo, he pensado que tal vez sea como un regalo del último instante, ¿no? Cuando me dicen los doctores que estuve realmente grave, pues a lo mejor algo pasa a nivel psicológico, fisiológico, que te da estas oportunidades. Y me atrevo a decirlo porque creo que cuando hablamos de experiencias cercanas a la muerte, que es lo único que podemos en realidad analizar, porque no tenemos certezas, ¿verdad? Pues las narraciones suelen coincidir en el asunto de que había como cierta calma, cierta paz. Entonces, pues tal vez sea un fenómeno que se presente antes de partir, antes de apagarnos, o se trate de otro tipo de fenómenos que tal vez no conocemos todavía, no descubrimos. Buen punto. Y me gustaría hacer hincapié en un término que acabas de decir, que es experiencia cercana a la muerte. Claro. Pero para poder definir experiencia cercana a la muerte, tenemos que definir antes ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Al menos en el ámbito médico y legal tiene unas definiciones bastante más rígidas de lo que lo tiene en el común de lo que maneja el común de la gente, ¿no? Sería muy bonito que nos explicaras. Claro, y voy a simplificar todas las explicaciones técnicas detalladas. Sé que no todos estarán contentos con la definición, pero tenemos que tenemos que empezar a partir de algo concreto para poder darnos a entender de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a definir a la muerte como el cese irreversible de las funciones vitales, en concreto de la función cardíaca, respiratoria y neurológica. Y cuando decimos irreversible es que la persona ya no es susceptible de restablecerlas independientemente de las medidas que se tomen, ¿no? Ya sea reanimación básica, avanzada o lo que tú quieras. ¿Ese es el punto de no retorno? Exacto. Entonces, cuando tú mencionabas que tuviste un paro cardíaco, seguramente, porque no, los únicos que lo podrían saber son los médicos que te atendieron en ese momento, tu cerebro seguía funcionando. No sabemos por cuánto tiempo. Y la oxigenación en tu sangre probablemente no llegó a niveles críticos como para causarte un daño que te dejara secuelas. Cosa que, bueno, eso no lo sabemos. Yo no te conozco cómo estarías antes, ¿verdad? Pero bien, ¿a qué me refiero? A lo mejor ya está, a lo mejor estás así porque quedaste dañado. Es muy probable. Puede ser que sí. ¿A qué me refiero? Que seguramente tu cerebro duró un pequeño periodo en el cual siguió manteniendo actividad eléctrica. La única forma de saberlo era mediante un estudio específico que se realiza para medir la actividad eléctrica cerebral. Un cerebro que no tiene actividad eléctrica es un cerebro que no está funcionando y por lo tanto no es capaz de experimentar, al menos en teoría, ningún tipo de fenómeno, de evento como el que tú mencionas. Ahora, ¿por qué es tan difícil esto? Porque imagínate experimentar o realizar un estudio clínico en pacientes moribundos. Ahí ya te empiezas a meter en muchas consideraciones éticas complicadas que lo más probable es que muchos hospitales rehuirían a realizar por todas las implicaciones legales que podrían derivarse de ese tipo de estudio. Ahora, imagínate decir, bueno, ya se está muriendo, en vez de que estén sus familiares con él, pues llámenle a todos los doctores, al residente, al interno, a la enfermera, al médico de piso, a los de laboratorio, como 20 personas ahí para poder realizar un estudio. Imagínate, ¿no? Pues lo primero que te iba a decir, si es que el señor tiene familiares, los familiares te iban a decir, sáquense de aquí. Nadie estaría de acuerdo en realizar un tipo de estudio de ese tipo.
Sí, es un tema Entre, complicado, representa todavía un tabú para nosotros mismos. Con todo y que sea algo natural o normal, al final del día sigue siendo uno de los temas más difíciles. así es, y es por eso que la falta de respuestas, al menos concretas o en el ámbito científico, pues es abrumadora, ¿no? Y eso nos ha dado mucho a especular. Y a partir de especulaciones, pues puede llegar a muchas respuestas entre comillas, que no necesariamente pueden ser ciertas. ¿Qué es lo que quiero decir? Que en realidad no sabemos lo que pasa después. No. Gracias, este fue todo el episodio de Enigma Sonoro. Pero es muy cierto lo que estás diciendo. Yo creo que en un podcast como este, donde promovemos el pensamiento crítico, lo honesto es decirlo tal cual, ¿no? No lo sabemos. Ahora sí, lo que me parece realmente interesante es todo el misterio que hay alrededor, porque evidentemente al haber esa incógnita ahí presente, pues deja el espacio para la especulación, tanto teorías que pueden tener algo de cierto planteadas desde lo científico hasta el tema religioso, que cada vertiente, cada cultura, cada cultura puede tener una versión diferente de lo que pasa después de la muerte, ¿no? Así es. Y entrando en otra serie de detalles clínicos, me gustaría darte una pequeña y breve clasificación que hizo el doctor Gisbert Callawig, que es un médico catedrático de medicina legal, toxicología y médico legista. Él clasificó a la muerte en varios tipos. Ojo, vamos a ver a qué se refería el señor con esto. 4 tipos en particular. El primero, muerte aparente, que es precisamente lo que dice su definición, una persona que mantiene todas sus funciones vitales, pero que a simple vista o aparentemente está muerta. Eso puede ser, por ejemplo, tú ves a una persona desmayada o en un estado de coma que no requiriera reanimación avanzada, vamos, o que está respirando muy, muy, muy despacio, como se da en ciertas situaciones como en la hipotermia, y sin hacer más exámenes más que el superficial, tú podrías decir que está muerto, cuando en realidad no lo está. Oye, bueno, perdón que te interrumpa. Sí, en este rubro caben estos falsos muertos o este mito, bueno, no es mito, es una realidad, sabemos de casos concretos. Estas historias de gente que llegaron a enterrar viva pensando que habían fallecido y que después pues despiertan, o dónde los clasificamos. Exactamente. Y qué bueno que haces esa pequeña intervención, Julio, porque precisamente existe un fenómeno llamado el fenómeno de Lázaro o el fenómeno de resucitación espontánea, donde supuestamente el paciente, después de haber fallecido, recupera de forma espontánea las funciones vitales, cosa que actualmente pues, suena un poco descabellada ya desde un punto de vista más objetivo. Y lo más probable es que todos este tipo de eventos que se suscitaron donde se enterraban a personas vivas, que lo más probable es que hayan estado vivas, se les haya diagnosticado de forma errónea una muerte y despertaron en un momento, vaya, afortunado si había alguien alrededor y desafortunado si ya si no los habían enterrados y nadie los podía escuchar. De hecho, de ahí viene esta costumbre, o mejor dicho, esta frase que nos acuñamos de lo salvó a la campana, porque mucho tiempo en Europa decía que habían estos falsos diagnósticos de muerte y después resulta que despertaban ya enterrados. Entonces, para si sí o para si no, cuentan que les amarraban al dedo un cordón que salía del ataúd con una campana, y si después de cierto tiempo sonaba la campana, pues era que no estaba muerto de a de veras, ¿no? El fenómeno de Lázaro, levántate y andó. Anduvo.
Anduvo. Ah, no, pero es que me mataste el chiste, chavo. Es que, mira, soy malo contando chistes, pero ahí va, porque si no, no nos van a entender. Decía, es que es el fenómeno de Lázaro, levántate y andó. Y dice el otro, anduvo pendejo. Bueno, anduvo pendejo un rato, ya luego se le quitó. Así te iba a decir yo, no, pendejo. Sí, anduvo pendejo un rato, ya luego se le quitó. Pero sí, bueno, pero también nos decías tú de otras costumbres que se Sí, incorporaron, además sí, de la campana, ¿no? sí, efectivamente, eso que mencionaste de la era victoriana, donde la famosa campanita, bueno, precisamente ese miedo a ser enterrado vivo dio origen a otro tipo de costumbres, que es, creo yo, más antigua, que era el de velar a los muertos, ¿no? El de estar en compañía del fallecido hasta que empezaba a oler ahí medio raro, y ya estaba seguro que estaba muerto, pues entonces sí, a enterrarlo. Costumbre que permanece hasta nuestros días, ya no por el miedo de ser enterrado vivo, porque cada vez son más raros. Ojo, no inexistentes los casos donde se diagnostica erróneamente una muerte, pero sí muchísimo más raros. Y antes de continuar con la pequeña, bueno, voy a continuar con la pequeña clasificación y luego te voy a contar un pequeño casito, si te parece bien. Muy bien. Entonces hablábamos de la muerte aparente, donde es eso, el sujeto parece que está muerto cuando en realidad no está, mantiene todas sus funciones vitales. La muerte relativa es como más o menos lo que yo creo que tú tuviste. Perdiste la función de tus órganos vitales, de tus sistemas cardiocirculatorio, respiratorio y bueno, neurológico, no creo que hayas llegado ahí. Pero la recuperaste con las maniobras adecuadas. O sea, es alguien, por ejemplo, alguien que cae por un paro cardíaco como el que tú tuviste, llega alguien, le da maniobras, le da RCP y lo saca adelante. Tuvo esa persona una muerte relativa, de acuerdo a la clasificación del doctor Gisbert. La que le sigue es la muerte intermedia, que se define como el proceso de extinción progresivo de las funciones vitales. Existe un no retorno en la recuperación de dichas funciones biológicas en su totalidad, siendo posible conservar algunas de ellas, aunque nunca de forma unitaria. Traducido, un viejito, ¿no? Diabético, 98 años, que llega al hospital porque empezó a deteriorarse, la familia lo empezó a ver que se ponía cada vez más mal, ingresa al hospital, lo ven los médicos y observan que trae fallas de distintos sistemas, ¿no? Del renal, del cardíaco, del respiratorio, lo que sea, pero debido a la edad. Entonces es una persona que ha atravesado un periodo de desgaste a través de su vida y cuyas funciones vitales a lo mejor no las pierde todas y puedes conservar algunas de ellas a través de algún aparato como un ventilador o a través de la aplicación de sustancias que ayudan a mantener el corazón latiendo, pero que finalmente en algún momento sus órganos van a dejar de funcionar. Y que se está manteniendo con vida nada más de manera artificial, ¿no? Porque en el momento en el que desconecten alguno de los aparatos, pues ya deja de vivir, deja exactamente de la función. Y esto nos trae a la conclusión de que todos los sistemas están interrelacionados. Cuando falla uno, empiezan a fallar los demás. Y hay un momento en que hay un punto de no retorno. Claro. Ese es un ejemplo de la muerte intermedia. Y finalmente, la muerte absoluta es cuando hay ausencia de cualquier tipo de respuesta biológica en el organismo por la que la reanimación es inefectiva. ¿Qué quiere decir? Pues que tú llegas a un lugar de un accidente, imagínate que eres un paramédico, un accidente automovilístico, encuentras a alguien tirado en el piso, un reguero de sangre por todos lados y llegas y le quieres dar reanimación, pero cuando te acercas, pues el paciente ya está frío, está pálido, está... Entonces, definitivamente, pues un paciente que no te va a responder a las maniobras de reanimación por más avanzadas que éstas sean. Esa es la muerte absoluta.
Y fíjate que de verdad lo importante, y ahorita que lo estás diciendo, que considero que cuando pues se enfrentan esos procesos de que alguien muere, mucha gente que muere en casa, la importancia de que, incluso a nivel legal actualmente, de que sí se certifique la muerte por un médico, ¿verdad? Porque si no, pues Exacto. imagínate cuántas historias pudieron existir antes de esta normatividad que pues no dejaban ahí un vacío en el que pues podía cualquiera decir se murió y tal vez no era el caso, ¿no? Yo recuerdo mucho la escena de la película de La Sirenita, cuando llega la gaviota y le quiere escuchar el corazón al príncipe y pone la oreja en el pie, ¿no? Entonces dices, y dice, oh, no le late el corazón. Imagínate cuántos de ese tipo hubo que dijeron que estaba muerto y que realmente no tenían herramientas para poder decir si estaba muerto o no. Oye, y bueno, tú que has tenido, bueno, experiencia y aparte es parte del conocimiento que tienes por tu formación, ¿qué pasa cuando hay estas historias de que de repente en el funeral se le levanta el muerto, ¿no? O que existe un fenómeno que explique eso, o qué pasa con el cuerpo. ¿Es un problema, un error en la preparación de los cuerpos, o qué es lo que ocurre en este instante? Tú te estás hablando de una erección. No. No, es que he Pensé que era escuchado. pensé que era un eufemismo. A ver, ¿a qué te refieres exactamente? ¿Se levanta el muerto? ¿A qué te refieres? ¿Por qué se tiene esta duda? Dijiste, no puedo pensar, no ando de necrofílico todavía. Okay. Todavía. Todavía. Qué bueno que lo aclaras, ¿eh? Si sigo con estas carencias y solo como perro, pronto andaré en los panteones, ¿no es cierto? ¿A qué te refieres exactamente? No, lo que pasa es que hay muchas historias de gente que asegura o que no se resigna que el familiar está vivo, porque de repente presenta signos de movimiento, ¿sí? Incluso hay, no sé si es parte de las leyendas urbanas, pero nunca falta en un grupo de amigos quien cuenta que en un momento determinado hubo muertos que se levantaron o que tuvieron estos reflejos. ¿Es posible esto? ¿Es real clínicamente? ¿Qué es lo que ocurre? ¿O forma parte de leyendas urbanas? Lo más probable, pero ojo, hay muchos detalles y hay muchas variables en estas circunstancias que tú me estás mencionando. Porque hay mucha diferencia cuando dices que se levante el muerto, que es que se siente, por ejemplo. Eso es lo que yo me imaginé cuando dices que se levanta el muerto, cosa que es imposible si es que pasó antes a través de un servicio funerario, porque se llevan varios procedimientos que no puedo describir con lujo de detalle aquí, claro, donde se prepara al cuerpo del difunto para evitar que salgan líquidos, que salgan gases o que huela feo, entre otros, ¿no? Ok. Se pueden ocluir ciertos orificios, ¿me explico? Entonces, puede haber movimiento, por ejemplo, si alguno de los gases acumulados dentro del muerto producen que se distienda. Ok. Pero suponiendo que esa persona no acaba de morir, imagínate que lo declaren muerto y luego lo eches al féretro y te lo lleves a la funeraria. Eso no pasa. Bueno, actualmente, me imagino que en algún momento sí. Sí, actualmente no, pero bueno, el cadáver o el cuerpo sí pasa ciertos procesos que están determinados por el tiempo, donde primero experimenta una flacidez, luego experimenta una rigidez, que es el famoso rigor mortis, y luego se vuelve a poner flácido. Pero de ahí a que se mueva o que existan reflejos, yo lo pondría como algo... Es poco probable por el tratamiento actual. Así es, anecdótico o imposible. Ok, perfecto.
muy bien, para fines prácticos, pues. claro, sí, Pero bien, hablábamos, bueno, ya que clasificamos a este tipo de muertes, lo más probable es que la mayoría de las personas que experimentan este tipo de fenómenos, como el que tú nos contaste al principio del episodio, atraviesen la llamada muerte intermedia, no, perdón, la muerte relativa, donde pierdes la función de algunos sistemas vitales de tu cuerpo, mientras conservas otros. ok, Más importante sería mantener oxigenado tu cerebro, que es el que finalmente te hace experimentar todas esas sensaciones que se describen, ¿no? claro, Y ahora, de acuerdo a la revista Psychology Today, las experiencias cercanas a la muerte se definen como la experiencia consciente o semiconsciente de alguien que se acerca de forma temporal o ha comenzado el proceso de muerte. Ojo, esto es importante, porque tú puedes haber atravesado un episodio como el que nos contaste, donde te claro, acercaste de forma temporal, pero cuando dice que también puede ser alguien que ha comenzado el proceso de muerte, quiere decir que así como hay gente como tú que regresa y nos cuenta esas experiencias, hay otra gente que no, que se se va fue, de largo. Y ahí es donde radicaría el punto importante de lo que estamos hablando. Realmente no hay nadie que haya regresado de la muerte a contarnos si existe algo o no. Ojo, eso no significa que no exista, claro. solamente que no tenemos hasta ahorita evidencia que nos confirme que existe algo. Puedo estar Fíjate, equivocado. ujú. No, Fíjate, adelante, amigo, adelante. que el día de hoy te traigo justamente a colación de lo que estás diciendo, pues algunas curiosidades que me encontré en torno a qué hay de científico, cuáles son los intentos de la ciencia por explicar pues la muerte y si es que Ok. hay algo más allá. Entonces quisiera... Antes de que nos cuentes esto, nada más Ujú. quisiera terminar lo que dice la revista Psychology Today, Ok, que adelante. también tú mencionaste anteriormente, y por Ujú. eso quiero Concluir. decirlo de una vez, antes que se me Sí. olvide, Ok. que dentro de todas estas experiencias que pueden ser muy diversas, existen ciertos factores en común que describen las personas que las experimentan. Ahora, ¿cuáles son esos factores o esos sensaciones en común que se experimentan, independientemente del ámbito cultural, de la edad, de todos los Religioso. factores que pueden estar involucrados? Ujú, Sentimiento de paz y serenidad, ujú. imágenes vívidas o visiones de hechos pasados, experiencias fuera del cuerpo, el atravesar un túnel de luz, encuentro con seres queridos o entidades anónimas percibidas como ángeles. Nada más, eso quería decir. Oye, pero entonces sí estoy muy cabrón, ¿no? Porque imagínate para que yo vea Pita Amor. A lo mejor era un ángel, Oh, imagínate. No, ¿no? sí, está interesante. Un ángel en forma de Pita Amor. Ajá, sí. Muy bien, ahora sí, por favor, continúa con lo que nos ibas Bueno, a... pues quería presentarte un top 10 de experimentos científicos que han intentado, pues, darnos luz sobre qué pasa después de que se apaga la máquina, ¿no? Y bueno, A ver, tenemos uno que resultó ser bastante interesante, llamado el experimento de los 21 gramos. Ajá. Y este se originó por el doctor Duncan McDougall, ¿sí? Y fue a principios del siglo XX. Y bueno, este experimento básicamente lo que hacía este doctor, pues era tratar de ver qué pasaba con los cuerpos en relación al peso. Y él descubrió que pesando a pacientes en estado terminal y que después al episodio ya propiamente de la defunción, había una variante del peso que radicaba en
21 gramos de diferencia. No lo hizo con una población muy grande de pacientes, no está documentado. Sin embargo, bueno, su experimento se publicó en el año de 1907 en el New York Times. Y bueno, de ahí comenzó, pues ya sabes, a veces no es novedad que los medios de comunicación a veces lucran con mentiras o con verdades a medias, pero bueno, a partir de esta conclusión de la variación del peso en 21 gramos, se empezó a especular que ese era el peso del alma de las personas, ¿verdad? Que nuestra alma pesa 21 gramos y que a partir de esto, pues empezaron a surgir pues también otro tipo de interrogantes. El doctor Duncan en vida hizo esto con personas, algunos pacientes. De hecho, ni siquiera es, digamos, científicamente, ¿cómo podríamos decir? No había un método Concluyente o viable, porque en realidad solo documenta 4 casos, que digo, para asegurar que eso era el alma, es muy poco, pero, ok, ya. Sí. ajá, pero Sí, lo decir, interesante, ajá, échala. Estadísticamente, pues es insignificante, ¿no? Claro, claro. Aquí Okay. el asunto es que él, bueno, no lo hace público, ¿no? Tan solo son notas de él. Es hasta que sale en la publicación del New York Times cuando cobra relevancia. Pero bueno, él en vida no nada más hizo esto con algunos pacientes y lo documentó y tuvo esta variación de 21 gramos. También lo hizo con perros y encontró que los perros No tienen alma. tenían esta variación. Los perros no tienen alma, eso es muy humano. Y hoy en día hay quien ha dado explicación a este hecho, y lo que sostienen pues es que mucho tiene que ver con el desprendimiento también del sudor, de sales, de agua, de vapor del cuerpo en el momento del fallecimiento. Y que la variación con los perros, pues tiene que ver a que ellos no tienen esas glándulas sudoríparas, ¿no? Entonces, que es posible ahí la explicación. Sin embargo, pues bueno, es uno de los intentos que hubo. Una nota breve a todo lo que nos acabas de contar. Yo creo que el señor empezó con una conclusión y luego desarrolló un experimento con 4 pacientes para tratar de justificar esa conclusión. De hecho, es el sesgo que vamos a encontrar en todos estos intentos, que digamos, no son legítimos o no están legitimados por la ciencia dura, justamente porque hay una predisposición, ¿no? Digamos, tienes ya la conclusión antes de la investigación. Entonces, obviamente, ese sesgo te hace que todo veas para allá, ¿no? Es como cuando te quieres ver delgado, ¿no? Exacto. Y y en 1907 no existía la medicina científica. Claro. No. El proceso científico, pues dejaba mucho que desear. Por supuesto. Sí, efectivamente. Y como decías, esos 21 gramos, bueno, yo desconfiaría mucho de los métodos para poder pesar con exactitud 21 gramos. Más en esa época. Más en esa época, que puede ser el volumen de aire que dejas de salir de los pulmones junto con cierta cantidad de líquidos que puedes perder a través de la transpiración, heces, orina, porque se aflojan los esfínteres. Hay muchas variables, me explico, y lo más probable es que no hayan estado debidamente controladas. Pero en esa época no se conocía tampoco a detalle todo este tipo de hechos, y pues bueno, es uno de los primeros intentos. Ajá. Pues sí, la verdad es que nada le importaba si estaban o no controladas. Pero vamos, sigamos porque tienes varios más, ¿no? Sí, bueno, el otro, y se lo atribuimos nada más y nada menos que al gran Houdini, ¿no? Un tipo que, bueno, todo, para los que no lo conocen, era un escapista, y bueno, él disfrutaba también como un sujeto curioso,
pues tratando de desmitificar muchas de las mentiras que circulaban de repente en la época. Y él, bueno, se puso de acuerdo en vida con su esposa de que si era posible el tema de regresar después de la muerte, se iban a comunicar, o él iba a intentar comunicarse, o él con ella o ella con él, no sabían quién iba a morir primero. Y a esto se le conoció el código Houdini. Cuando él fallece, la mujer en vida intenta comunicarse con él de todas las formas posibles, desde ouijas hasta mediums, ¿no? Para ver si pues podría establecer contacto. Y el hecho que iba a confirmar tal prodigio, pues era justamente que un medium o la ouija o el tipo de cosa que hayan hecho para comunicarse, pues repitiera el código que en vida habían acordado ellos. Obviamente, no ocurrió, ¿no? La esposa declaró que por más intentos que hizo, no ocurrió. Sin embargo, hay toda una serie de anécdotas de que cada año que se cumplía el aniversario luctuoso, ella hacía pachanga con mediums, magos y todo tipo de gente y personajes que aseguraban poder hablar con los muertos o verlos, en un intento pues por ver si efectivamente había alguien que le dijera el código que había quedado en vida con él para verificar esa posibilidad, pero pues nunca ocurrió. Sin embargo, lo intentó muchos años. Ahora, sí conocí esa anécdota de Houdini. Uh-huh. Y el punto aquí estaba en que si había realmente un medium que hacía lo que él decía, iba a ser capaz de hablar con él y descifrar el mensaje que había dejado escrito. Uh-huh. ¿Estoy bien? Eso es lo que... Sí, o sea, él quedó con la esposa en un mensaje, en un código secreto que el medium tenía que decir tal cual para que fuera la comprobación de que realmente era Houdini el que estaba hablando. Entonces, pues no hubo quien lo ratificara. Y para complementar tu anécdota, y estoy haciendo trampa porque lo acabo de buscar. Okay. Houdini ofrecía $10,000 de aquella época, que obviamente con la inflación y el tipo de cambio actual sería una suma bastante considerable, a quien realmente lograra descifrar esa época. ¿Sabes cuál era el mensaje que había dejado Houdini escrito? Eso sí, no. Ajá, y eso era lo que quería yo saber, y eso es lo que acabo de buscar. Ajá. Y es el mensaje que dejó Houdini es el siguiente: Rosabel, responder, decir, rezar, responder, mirar, decir, responder, decir. Ese era el código que había dejado escrito Houdini en su mensaje. Ajá. Nada más. Entonces no era realmente nada coherente, pues, si tú lo escuchabas decir a alguien, pues, no significaba absolutamente nada. Pero imagínate que realmente existiera alguien que se comunicara con los muertos y hubiera llegado y le hubiera dicho a la esposa ese mensaje en específico. La nota que se llevaba. Y aparte que, ¿no? Saber que realmente existía alguien que se puede comunicar con los muertos. Claro. Bien, coméntanos otro caso, por favor. Bueno, te traigo un tercer caso, que es el del psicólogo Peter Ranten, que inició un documental en el año de 1983. Y básicamente él empezó a documentar casos, y aquí vamos a tomarlo así como con tenazas. Empezó a documentar casos de regresiones que experimentaba con algunos de sus pacientes, donde estas personas aseguraban haber tenido una vida pasada. Ok, antes de que continúes, nada más quiero que me aclares algo. Cuando dices regresiones, ¿es que hacía hipnotismo?
Exacto. La regresión es parte de una terapia de la corriente del psicoanálisis, si no me equivoco, y que busca justamente hacer estos regresos a etapas de la vida, pues para sanar episodios de depresión, traumas y todo esto, ¿no? Y bueno, en estas experiencias de hacer regresiones, se encontraba de cuando en cuando con algunos pacientes que no narraban la vida inmediata, la que estaban teniendo en su propia niñez, sino que de repente parecían ir a otras épocas, a otros lugares, en otras latitudes, y un poco presumiendo la posibilidad de esta tesis religiosa que habla de la reencarnación. Y bueno, él empieza a documentar los casos porque, bueno, no nada más los escucha, los estudia, ve la coherencia de las historias, sino que comienza, o cuando llama la atención por el interés de producir los documentales, pues es porque comienzan a ver que en algunos, muy pocos, comienzan a encontrar que los relatos de pacientes que desconocían totalmente lugares, pueblos, nombres, logran construir narrativas de lugares que sí existieron, de personajes que pudieron acreditar realmente en lugares lejanos a donde son de origen estos pacientes. Y bueno, pues fue un documental muy popular en la época de los 80, pero pues con todo el descrédito después que tuvo el psicoanálisis y todo, pues se enlató y ya nadie más le dio seguimiento ni se revisó con más seriedad. Pues déjame decirte que el psicoanálisis sigue siendo, ha retomado mucha fuerza. Yo siempre he dicho que el psicoanálisis es un castillo en la arena, porque sí está muy bonito, pero sus fundamentos pues, no tienen nada de científicos ni de fuertes. Y gente como Freud, Jung, el papá de los hippies, ¿no? Que les encanta citarlos a este tipo de gente. Pues yo los dejaría que son meros especuladores para no profundizar más, porque ya sabes que soy muy aguafiestas. Bueno, pero sí, y entiéndase este asunto de que pues bueno, no estamos en este momento afirmando ni negando nada de manera absoluta, ¿no? De forma categórica, bueno, así es. Exactamente. Bueno, otro de los experimentos, y sí está muy, muy vaciado, ¿no? Que es de algo que se llamó el experimento Skoll en Inglaterra, en la década de los 90. Y es un grupo multidisciplinar. Y ahí te va. Es chistoso porque de manera multidisciplinar tiene ¿cómo se llama? Tarotistas, gente que hace regresiones, psicólogos, parapsicólogos, que no sé dónde se estudie eso, ¿no? Bueno, creo que hasta grafólogos. ¿No? Homeópatas. Ajá. Okay. Bueno, es un grupo multidisciplinar muy dedicado a pues justamente a intentar documentar el tema de pues que hay más allá de la muerte a partir de hacer gestiones espiritistas, ¿no? Y digamos que lo que cobra interés es que en su momento intentan revestir este suceso
de una manera científica, porque los escuchas así los ves así con sus audífonos, tratando de percibir el ruido más insignificante, porque a lo mejor ahí es una psicofonía donde se comunica el muerto, o grabando, ¿no? Haciendo tomas con cámaras profesionales para ver si en algún momento captan al espíritu cuando llegue. Con infrarrojos, con sensores de campos electromagnéticos. Etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente, pues, es mucho de ficción, de circo, nada realmente apegado a lo que tendría que ser una investigación. Sin embargo, pues bueno, para la opinión pública y más en estos momentos donde el internet ni figuraba para poder contrastar una opinión, pues parecía ser serio, o al menos para las masas, ¿no? ¿En qué año me dijiste que era esto? Es en la década de los 90, ¿no? Entonces, ¿90s? De los 90, sí, ni tan para allá ni tan para acá. Apenas iniciaba el internet, ¿no? Nos tocó todavía. Y bueno, aquí el tema es que ellos lo que hacen, dar validez a su investigación, pues con la acreditación de gritos, de ruidos, de objetos que se mueven, pero obviamente figuras borrosas, etcétera, pero obviamente pues son desacreditados por su efusivo entusiasmo, ¿no? Y su prejuicio para encontrar o legitimar lo que querían encontrar. Y pues bueno, también su formación multidisciplinar no es mucho, deja mucho que desear todavía. A ver, yo quiero traerte aquí a cuenta un caso de un famoso investigador paranormal mexicano llamado Carlos Trejo, y en alguna ocasión dijo que iba a congelar un fantasma. Hasta donde yo sé, no lo ha podido hacer. No sé si por falta de fondos, o por falta de ganas, o por falta de fantasmas. Yo creo que debe ser por el pinche calor que ha hecho últimamente. Ha de salir muy caro. Le llega el recibo de la luz muy alto, ¿no? Imagínate, ¿no? Si con el clima ya no vemos nuestra suerte. Imagínate. Te voy a hacer un pequeño intermedio aquí. Ok. Y te quiero presentar un pequeño video que te va a sacar, o que te va a quitar todas las dudas sobre la existencia de la vida en el más allá. Vamos a verlo, ¿te parece bien? Adelante, venga. Es una noticia de un noticiero de Zimbabue, y te voy a dar el contexto antes de colocarlo. Hay un pastor que se llama Alp Lukau. Y este pastor predica el famoso evangelio de la prosperidad, ¿no? Son ese tipo de iglesias evangélicas que dicen, donde el pastor es multimillonario y dice que entre más des, más vas a recibir. Lo que no dicen es que es una regla que solo se aplica al pastor de la iglesia, porque los demás se quedan pobres, ¿no? Pero bien, vamos a ver qué opinas tú de este evento. Va. La mala calidad del video, una disculpa por eso. Ahí está el muerto moviéndose. Si te das cuenta, está moviendo la boca. Estaba boqueando. Sí, se supone que ya está muerto, y ahí le da un pase ahí mágico. Y se levanta, como tú dijiste, ¿no? ¿Andó? Y aquí dice, te voy a decir lo que dice, que el pastor de Sudáfrica, Al Lukau, asegura haber revivido a un hombre que llevaba 3 días muerto. Hay una mujer que dice que el hombre murió en un viernes en sus manos después de una tos ahí, seguramente una tos muy severa. Lukau empieza a rezar por el cuerpo que supuestamente llegó de la funeraria, y el muertito se levanta ahí en el ataúd y abre los ojos y la boca. El cuerpo del hombre llamado Elliot se dice que se mantuvo en la funeraria después de que murió.
los que más están indignados con este evento, con este suceso, son los de las funerarias, porque imagínate que les empiecen a revivir a todos los muertos, ya después pues, van a empezar a devolver todos los ataúdes, obviamente no iban a estar contentos. Lo que salió Qué después, pena que exista. Ajá. lo que salió después de esta noticia es de que el empleador del famoso difunto, de Elliot, dijo que su empleado había pedido el día libre para ir a un funeral, pero nunca le dijo que iba a ser su funeral, ¿no? Ajá. Entonces, lamentablemente, pues perdió credibilidad ahí el señor Lucau, el pastor. No, y me parece terrible porque yo creo que ante un episodio tan difícil, tan duro como es perder a alguien, eh, la falta de resignarte, de resignación, de aceptación, de vivir ese duelo, pues hace que la gente de repente crea y corra por remedios o aquel que le garantice que va a recuperar la vida a su familiar, ¿no? Y digo, qué lamentable porque creo que pues se lucra con esa vulnerabilidad de la gente ante la muerte. Exactamente, y eso que dices es muy importante porque efectivamente alrededor de los pacientes moribundos y de la familia desesperada por encontrar una cura, se levanta todo un negocio de gente con pocos escrúpulos. Claro. Así que, bueno, es un tema muy delicado que en algún momento tendremos que tocar. Por Pero bueno, supuesto. Fíjate que quiero finalizar este paseo por algunas explicaciones actuales con un personaje del cual ya es Manuel Sanz Segarra, ¿no? Es un médico que es un cirujano español que ha comenzado a publicar una serie de libros y a dar varias entrevistas en diferentes medios de comunicación en relación a sus investigaciones en torno a qué hay más allá de la muerte. Y pues la conclusión es la que todos sabemos hasta el momento: no sabe qué hay más allá de la muerte, pero digamos que él se ha centrado o ha intentado pues tratar de documentar estas experiencias que platicábamos de algunos pacientes en donde pues narran justamente que han tenido estas experiencias cercanas a la muerte y pues tratar de desentrañar el misterio que ahí hay, ¿no? Como digamos científico, ha intentado integrar una explicación multidisciplinar, acudiendo con psiquiatras, con médicos que le ayuden a distinguir estas experiencias, estos sueños vívidos, similares o parecidos a la experiencia que puede haber tenido, un poco para entender si puede ser una alucinación, si puede ser un fenómeno producido por la falta de oxígeno en el cerebro, por este proceso de colapso del cuerpo, o qué es, ¿no? Obviamente hay controversia porque de alguna forma, pues de manera inicial, pues los psiquiatras, los psicólogos dirían, pues es una fantasía, es algo que está elaborándose en la mente, ¿no? Pero pues el doctor ha seguido tratando de integrar un equipo multidisciplinar y pues intentan finalmente documentar. Hay dos casos que él presenta que son sumamente interesantes, que hablan de pacientes que aseguran pues haber tenido un desprendimiento de su cuerpo físico al momento de que tuvieron una experiencia del colapso, de muerte, o de muerte, ¿cómo le llamas? Cuando estamos a punto relativa. de muerte relativa. Y bueno, que en este tipo de situaciones ellos pudieron documentar todo lo que estaba pasando en la sala, la gente que había, incluso que pudieron
bueno, cuenta uno que le parece sorprendente que pudo atravesar al doctor, ¿no? Cuando se mueve en esta cosa que no se puede explicar qué es, se mueve y atraviesa al doctor y logra atravesar la pared y a ver detalles sobre la otra sala en la que nunca estuvo presente físicamente y a describirlos con detalle, ¿no? Que también es lo que impresiona, tiene, digamos, impactados a muchos la calidad de los detalles cuando pues consta que llegó por una emergencia, llegó inconsciente y pues no podría haber tenido con tanto detalle este tipo de cosas. Y otro paciente que incluso logra relatar lo que ocurría en otro espacio, que no era en el que se encontraba en ese momento, ¿no? Como si hubiera tenido un desprendimiento y la posibilidad de poder viajar. Obviamente no, estos dos casos se analizan como experiencias de las personas, como parte de este estudio, no refiere él que haya algo concluyente o que permita inferir que eso pasa. Sin embargo, pues le parece interesante como fenómeno, se sigue obviamente documentando, investigando, pero de alguna forma pues es como pues lo más serio que encontré en este momento sobre alguien que esté interesado por explicarnos qué es lo que ocurre más allá. Todavía muy en pañales si quieres, pero pues al menos siento que tuvo responsabilidad en decir no sabemos, pero lo que platican los pacientes o lo que hemos podido documentar es esto, ¿no? Y bueno, pues todavía está en proceso, seguramente no llegue a la conclusión su investigación, ya no lo contarás, es que puede venir del más allá y podremos saber qué es lo que ocurre, ¿no? Ya, y yo quisiera contarte una breve anécdota del mundo de la ciencia. Antoine Lavoisier, famoso científico, muchos lo conocimos como el padre de la química moderna, pero pocos saben de su trágica muerte. Fue sentenciado a la guillotina y, fiel a su espíritu científico, les dijo a los que estaban ahí, a sus allegados, que una vez que le cortaran la cabeza, mientras siguiera consciente, cuando lo decapitan, cuenta la leyenda, que duró hasta un minuto después parpadeando. Ahora, pero no sería, imagínate, aún así, 20 segundos consciente después de que te corten la cabeza, debe ser terrible, ¿no? Imagínate el nervio, sí, ¿no? O sea, procesar qué es lo que está pasando debe ser terrible, ¿sí? Así bueno, es. Pues fíjate que en este conclusiones. viaje, antes de las conclusiones, quisiera decirte 3 cosas que me dijo alguien que últimamente anda muy consultada en relación a todo el tipo de conocimiento. Está de moda que todo el mundo le pregunta a la inteligencia artificial. Y pues en esta investigación crítica desde Enigma Sonoro, ahí te van 3 cosas que me dijo la inteligencia artificial sobre si hay vida más allá de la muerte. ¿Quieres escuchar? Sí, pero antes de que empieces, si es posible, ¿me podría decir a cuál inteligencia en particular le preguntaste? ¿ChatGPT? No, Bing. Gemini. Bueno, Gemini, una de Gemini y otra de ChatGPT y otra de Alexa. Y te puso una rola, ¿no? Y me dijo, ahí te va, ¿no? Bueno, ahí sí no te anoté el orden en que respondieron, pero bueno, dice que la teoría, sostiene que seguimos existiendo en algún estado de conciencia que se desvanece. Ok. Esa fue la 1. Muy bien, adelante. Ojo. La otra,
a mí me pareció como rebuscada, y esta sí fue así como cuando un maestro te está explicando y en ese momento entiendes, y ya cuando terminó de hablar, ya no entiendes, se te olvida. No sé si te pasó. Así, a mí me pasó con esta. Me A echó un ver, chorizo largo sobre la relatividad, ese primero. fue ChatGPT, estoy seguro. Ajá, sí. Y luego me dijo que no hay tiempo, o que al menos el tiempo es relativo. Existimos según otro observador en el tiempo y el espacio. Muy relativista, Y pero ajá, como no hay hora en el universo, pues entonces, y fíjate que me hizo mucho sentido con esto que dicen los científicos, ¿no? De que estamos viendo el pasado cuando volteamos a ver las estrellas, ¿no? Decir, ¿no? Y bueno, en ese momento fue cuando me llegó la luz así de, lo entiendo perfectamente. Ya después no supe explicarlo, ¿no? Porque cuando hablan de que si voltean a ver a la Tierra en este momento, no nos verían a nosotros, sino verían a los dinosaurios, ¿no? ajá, dependiendo de la... Exacto. Ajá, Y eso a mí me trae a la mente, ¿viste la película Interestelar? ajá, sí, sí, sí. Ah, ok. Interestelar, sí. Ajá, muy bien. Sí. En esa película dan una explicación más muy mundana, muy accesible para la mayoría de nosotros de la teoría de la relatividad. Recuerda la parte Uh-huh. donde el protagonista se entra a una especie de espacio infinito donde está toda su vida y lo único que Uh-huh, hace es uh-huh. recorrerla a través del tiempo y puede revisitar, es capaz teóricamente de revisitar cada uno de los momentos por los que ha transcurrido su vida, como si fuera un pasillo largo, infinito. Es más o menos, creo yo, así lo entendí como tú lo dijiste, ¿no? Bueno, de hecho, sí, pero no. O sea, creo que la explicación que mejor nos ayuda es esta de los ovnis viendo hacia la Tierra y viendo en este momento dinosaurios en lugar de seres humanos. ¿Por qué? Porque la que tú dices me suena más a la tercera respuesta que me dio. A ver, Y ahí vamos. Dice que está más asociada con la física cuántica y que tiene que ver más bien con la posibilidad de que existan, no posibilidad, porque dio una explicación así súper extensa, yo te lo estoy resumiendo, a ver. pero habla sobre el asunto de las realidades paralelas, que ahí Ah, ok. sí creo que se explica mejor a partir de la película, ¿no? No, 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 la A película no ver, habla de échale. realidades paralelas, es Ajá, otra cosa. ajá, Imagínate que tu vida es como una revista uh-huh, y puedes avanzar las páginas o puedes regresarlas, ¿no? Entonces, en uh-huh, dado momento, tú puedes estar seleccionando, a ver, voy a la página 20, donde fue mi primer amor de juventud. Y pues ahora me voy a ir al final, donde fallecí de una reacción alérgica por haberme comido unos tacos en el metro. Pero bueno, pues ya eres capaz de avanzar o regresar teóricamente a uh-huh, través de una serie de páginas, por decirlo así, uh-huh, uh-huh, representados en la película como una serie de pasillos infinitos. uh-huh, uh-huh. Bueno, de un pasillo de extensión infinita. Um, no, nada, lo de la cuántica es otro rollo, Otro rollo. otro tema. Pero Uh-huh. bueno, esto es meramente especulativo porque somos incapaces de percibir esas dimensiones o esos mundos alternos si es que existen, menos desde nuestra perspectiva. Pues. Claro. Son conjeturas, bueno, al menos son teorías, son hipótesis, pues, pero Sí. difícilmente si son ciertas o no, pues difícilmente van a crear alguna diferencia en el mundo como lo percibimos nosotros. Así que es una, es una plática infructuosa si queremos detallar eso. Bueno, pero a mí sí me gusta la idea de pensar que tal vez en una realidad paralela yo esté cochando con mi último amor
en lugar de grabar podcast. Buen punto. Pues sí, ni hablar. Al menos es bonito pensarlo así. Pero eso, entonces ya nos dijiste la tercera. ¿O todavía no? Ya. Fue esa, ¿no? Fue esa. Mundos Justamente. alternos, Ajá, realidades paralelas, exactamente. como el universo Marvel, pues. Por supuesto. Ujú. Bien. Pues bueno, de que existan, difícilmente lo sabremos algún día. A mí me gusta la idea de pensar que al final nuestro cerebro nos da un chance y que tú con tu actividad, con lo que tú sabes, con lo que tú viviste, con la forma que tú, con tu sistema de creencias o tu sistema cultural, tienes el chance de crearte tu último reel para que te quedes ahí en bucle repitiéndolo en tu conciencia y que sea tu último pensamiento y que tú sabrás si eso te hace feliz o muy infeliz, de acuerdo a cómo hayas vivido. Pues Me a ver gusta cómo, pensar eso. a ver cómo te va en tu segundo reel. Exactamente, a ver a quién veo, a ver si no me encuentro al Chamuco, ¿no? Y como Mero Simpson, soy yo Mero el malo, soy yo Mero el malo. Muy ¿No? bien, no sé si Pues, quieras llegamos decir al tus final de conclusiones. llegamos al final de este episodio. Evidentemente es un tema muy complicado y donde creo que responsablemente no somos categóricos porque pues justamente estamos años luz todavía de saber o de revelar esos misterios. Y afirmar y ser categórico creo que es engañar y eso no forma parte ni de lo que somos éticamente como personas, pero quien nos pidió, espero haber con ello pues sanado en algo a nuestro amigo Evaristo Garduño, que con mucho ahínco nos había pedido este tema. No sé qué respuestas quería encontrar, pero espero que le haya servido y que la incógnita pues siga presente, pero nos acompañe pues al menos la idea de pensar que hay otras oportunidades, por supuesto. Pues bueno, mi conclusión a toda esta discusión es de que no sé qué haya, no sé si exista otra vida, pero mientras disfruto la que tengo. Quiero darle las gracias a todos los que nos ven, a los que han aguantado hasta el final del capítulo y decirles que si alguna vez se ven en una situación complicada, no están solos. A lo mejor algún amigo, algún familiar, alguien de Enigma Sonoro, escríbanos, acudan a alguien, pidan ayuda. Hay cosas que no vemos y que están frente a nuestros ojos. Y no hablo de cosas paranormales, hablo de cosas terrenales. Julio, al igual que yo, hemos pasado por situaciones muy difíciles y al final hemos terminado sobreponiéndonos. Espero que sigan así. Pocas cosas no tienen solución, pero al menos denle una oportunidad. Busquen ayuda. Con esas palabras, yo me despido. Y mira, parece un lugar común, pero si hay vida, hay oportunidad. Entonces, dejemos de pensar tanto en la muerte y pensemos más en las posibilidades que tenemos todavía en vida. Así es. Y bueno, pues muchas gracias. Recuerden que tenemos nuestras redes sociales, que estamos como Enigma Sonoro. Y pues les invitamos a que compartan este podcast. Si les gustó, pues apóyennos, denos like, comenten, compártanos, mándenos a sus amigos para que se diviertan y al menos pasen un rato, una charla con nosotros. Y si no les gustó, pues hagan lo mismo, pero con la gente que les cae mal para que también se chuten hora y cacho de mala onda aquí soportándonos, ¿no? El asunto es colaboren. Siempre es ese chiste y me agarras desprevenido. No sé por qué me sigue dando risa, pero sí. Efectivamente, es un podcast que hacemos por gusto, que surgió ahí de charlas desmañanadas y un poquito más radicales que lo que escuchan ahorita con nosotros.
Julio me ha ayudado a moderarme, tengo que reconocérselo. Sin él, este podcast sería terriblemente aburrido. Así que gracias, Julio. Pero bien. Bueno, pues nos vemos en el próximo episodio de Enigma Sonoro. Vienen temas verdaderamente interesantes y pues los esperamos. Cuídense y nos vemos la próxima.